Hola, muy buen día o tardes. Es un gusto conectarnos con ustedes para presentar en el marco de la Feria Internacional del Libro Antropología e Historia de Lina, en su edición número 32, la 32. Esta novedad editorial acaba de ser publicada por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM junto con el Colegio Nacional, una edición editada, gestada, coordinada y cuidada por la doctora Linda Rosa Manzanilla Naim, que vamos a tener el gusto de escuchar en este momento. También miembro de ambas instituciones, tanto del Instituto de la UNAM como del Colegio Nacional. Aquí muestro el volumen antes de dar inicio a la presentación formal. Es un amplio volumen, profusamente ilustrado, ya te contarán un poco y desmenuzarán las entrañas de este volumen que busca comprender o lanzar tesis, investigaciones de lo más reciente, expurgar sobre las edificaciones, la idea del poder y cómo se consolida en las ciudades prehispánicas mesoamericanas, en distintas regiones y tiempos, que es lo que vamos a hablar ahorita, nos van a contar un poco cómo se articula y ese gran valor, no solo la actualidad de investigación que presentan los distintos autores, sino este cruce, repito, espacio-temporal, distintos periodos del mundo mesoamericano y su representación del poder en sus palacios. Voy a presentar brevemente a ambos interlocutores del día de hoy y luego se dé la palabra para que puedan ellos exponernos lo que tengan que expresar sobre este volumen y su colaboración en él. Entonces, antes que nada, presento a la doctora Linda Rosa Manzanilla Naim. Como decía, es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en egiptología por la Universidad de París IV. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y es miembro del Colegio Nacional, como los expresé hace unos momentos. Ha escrito y o editado 32 libros y 220 artículos y capítulos sobre las primeras ciudades y estados arcaicos. Durante décadas ha dirigido proyectos interdisciplinarios en Teotihuacán y ha excavado también Cobá en México, así como en Egipto, Turquía, Israel y Bolivia. Es investigadora nacional emérita del SNI. Ha recibido distinciones en México, Estados Unidos y China. Entonces, bienvenida Linda Rosa y ahorita te cedo la palabra. Antes, también presento entonces a Tomás Barrientos Quesada, quien se conecta desde Guatemala en este momento. Estamos haciendo un enlace también multirregional e instantáneo. Entonces, un gusto, doctor. Tomás Barrientos Quesada, licenciado en Arqueología por la Universidad del Valle de Guatemala y doctor en Antropología por la Universidad de Vanderbilt. Actualmente es director del Departamento de Arqueología y el Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la Universidad del Valle de Guatemala. Ha llevado a cabo estudios arqueológicos por toda Guatemala en los últimos 25 años, enfocándose en la arqueología de las tierras bajas, altiplano y costa sur, así como en temas más específicos como la arquitectura prehispánica, geopolítica de las tierras bajas. Así que bueno, pues una mesa maravillosa y un gusto saludarlos. Entonces, le cedo la palabra a la doctora Linda Rosa Manzanilla y damos inicio a la mesa. Adelante, Linda, por favor. Como editora del libro Las sedes del poder en Mesoamérica, les doy la más cordial bienvenida. Agradezco al licenciado Alejandro Cruz, director de publicaciones del Colegio Nacional, el habernos dado la palabra. El libro de 428 páginas, coeditado entre el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio Nacional, reúne a 18 investigadores, de los cuales 12 son mexicanos, 4 norteamericanos, un guatemalteco y un alemán directamente involucrados en el estudio, excavación y análisis de los palacios y las sedes del poder en sus diversas regiones. Varios autores del libro pertenecen a la UNAM, otros al INA, algunos a la Universidad Autónoma de Campeche, a la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad del Valle de Guatemala, Vanderbilt University, Pennsylvania State University y la University of North Carolina, Greensboro. Se presentan ejemplos del período clásico en Teotihuacán, Monte Albán y el área maya, 3 del epiclásico del centro de México y de la costa del Golfo,
y 4 casos del posclásico, tanto de la Cuenca de México como del occidente, la Mixteca y el área maya. En este libro, el poder es entendido como la capacidad de controlar y administrar el trabajo, las actividades y las acciones de un grupo para obtener beneficios de ello. Se delinean 4 fuentes del poder: la económica, es decir, el control sobre recursos, la mano de obra y el intercambio; la política, a saber, el control sobre personas y territorio; la militar, con un despliegue de tecnología de guerra y personal; y la simbólica, es decir, control de conocimientos como el calendario y la astronomía, control del ritual y de los sistemas de escritura. Se expone que hay 3 tipos de objetos de estudio que atañen a las instituciones políticas: la arquitectura, es decir, las propias sedes del poder; los instrumentos políticos, tronos, cetros, coronas, diademas, pectorales; y los textos escritos. En particular, como convocante a escribir en este libro, me interesó si los investigadores que han excavado y estudiado palacios particulares pudieron definir sectores funcionales, como los que existen en los palacios egipcios, mesopotámicos y minoicos. Hablo de la sala de trono, la sala de audiencia, los aposentos del gobernante y su familia, los sectores para rituales privados, los almacenes del palacio, los sectores destinados a los artesanos adscritos, las plazas de congregación. En Estados Unidos hay varios libros que hablan de palacios mayas. En las sedes del poder en Mesoamérica, además de ejemplos mayas, tanto del clásico como del posclásico, en Ahuateca, Calakmul, Palenque, Uxul, Uxmal, Civilchaltún y Chichén Itzá, se describen por primera vez en un libro de esta índole 3 ejemplos de estructuras monumentales de Teotihuacán, los 3 ejemplos de palacios epiclásicos de Xochicalco, Cacaxtla y el Tajín, el palacio del señor de Tzintzuntzan en Michoacán y el de Tepozcolula en la Mixteca, que perduró como sede del poder hasta tiempos coloniales. Además, se discuten la conformación del Palacio de Monte Albán y de las estructuras palaciegas aztecas. En general, se concluye que no son palacios únicamente residenciales ni únicamente administrativos, sino multifuncionales, es decir, tienen sectores destinados al ámbito residencial, al artesanal, al político administrativo y al ceremonial. Generalmente en las capitales principales de sociedades con gobernantes únicos, los palacios son muy visibles en el registro arqueológico. En general, están construidos con grandes muros en las acrópolis del sitio, como sucede con el Palacio de Xochicalco, o bien en las plazas principales del asentamiento, como la plataforma norte de Monte Albán o el Palacio de Cacaxtla. Sin embargo, en sociedades corporativas como lo es la de Teotihuacán, en las que probablemente hubo un poder compartido, es difícil ubicar la o las sedes del poder político, donde viven y trabajan las élites gobernantes. En nuestro libro se discuten 3 ejemplos emblemáticos: el Palacio 1D de la Ciudadela, el Palacio del Quetzalpapalotl en la Plaza de la Luna y el complejo palaciego de Xala al norte de la Pirámide del Sol. Estas estructuras palaciegas han sido excavadas por las autoras de los capítulos y presentan información de primera mano. En cada caso se discute la viabilidad de que sean escenarios de las élites gobernantes de Teotihuacán o no. Los palacios o Tecpancali de los gobernantes aztecas eran sus residencias principales y sede del poder de la dinastía. Pero existían casas secundarias con jardines, viveros, reservas de caza y zoológicos, o bien casas temporales que habitaban en sus peregrinaciones y campañas militares.
Para el posclásico tardío, las fuentes proveen múltiples detalles que no están disponibles para quienes estudiamos otros tiempos. Para el caso de Tepozcolula en la Mixteca, contamos con el Tecpan o Acrópolis Residencial de los Reyes de Yucundá, en un espacio de 80 por 60 metros con 20 cuartos, además de pasillos, sistemas de aprovisionamiento y drenaje de agua y muros decorados con el diseño de petate. En otra plataforma pegada al Tecpan están las residencias de los nobles, y anexa al Tecpan yace la plaza cívico-ceremonial que constituye el sector público del palacio. Para el palacio de Tzintzuntzan en Michoacán, se distinguieron también dos sectores: el privado, que contuvo la residencia del Cazonzi, la de un grupo de mujeres nobles que atendía las actividades del palacio, y la de los ancianos que las cuidaban. Además están los almacenes del tesoro y de los objetos suntuarios, los sectores de ritual privado y las áreas en las que el gobernante comía. Por otro lado, el sector público era un patio frente a las llamadas casas del gobernante, donde se recibía a una diversidad de personas que lo visitaban, y en él se sentaba en un podio para atenderlos. Se habla también de baños y áreas donde tenía sus animales. Como veremos, para los palacios mayas, con la intervención de mi colega de Guatemala, el doctor Tomás Barrientos, además de las áreas residenciales y administrativas, los sectores escénicos ceremoniales son de especial importancia. Quisiera pasar la palabra al doctor Barrientos para que nos destaque la especificidad de las sedes del poder en el área maya. Muchísimas gracias, doctora Manzanilla. Y Alejandro, muchas gracias por la invitación. Es un gran honor estar en este evento. Voy a compartir mi pantalla, ya que pues hablaré un poco sobre los centros de poder mayas con algunas imágenes. Y quisiera empezar primero con el concepto de palacio, porque es un concepto arquitectónico que trasciende tiempo y espacio. Quiere decir que es un elemento que encontramos en muchas civilizaciones, tanto del pasado como del presente, en diferentes épocas. Y las características de los palacios, pues tienen elementos en común que quiero ejemplificar rápidamente. En primer lugar, quisiera ejemplificar que los palacios generalmente simbolizan un centro físico en las ciudades, la centralidad, pero también se caracterizan por su monumentalidad, y también se juega con la noción de separación del espacio físico. Y es, por lo tanto, muy importante que los palacios manejen el concepto también de áreas privadas como públicas, y que también la construcción de los palacios conforman parte del concepto del paisaje construido. O sea, son generalmente complejos cuya distribución espacial tiene una razón de ser. Y por supuesto, los palacios están cargados con un alto simbolismo para las poblaciones de las ciudades, ¿verdad? Y son lugares donde se expresa la suntuosidad también de las élites, donde tenemos un despliegue de exhibiciones, por supuesto, del arte en sus distintas formas. Pero lo más importante, como lo dice el libro, es que es la sede física del poder político, que se combina también con la residencia, tanto de los gobernantes como sus allegados, ¿verdad? Pero el concepto más importante, creo yo, que hemos llegado recientemente es que los palacios son multifuncionales, tanto en una época específica o cambian su función a través de distinta época. Y por lo tanto, el estudio de los palacios de la antigüedad se rige por todas estas características, como en el caso, por ejemplo, de los palacios minoicos que han sido interpretados en base a excavaciones arqueológicas, o como los conjuntos en Chan Chan, por ejemplo, que también tienen estudios funcionales. Entonces, básicamente en todo el mundo se estudian los palacios, pero ya yendo específicamente a los palacios mayas,
Es interesante que el primer edificio maya en ser estudiado en la arqueología mayista fue precisamente un palacio, en este caso el Palacio de Palenque, sus primeras descripciones del siglo XVIII, y que fue estudiado básicamente toda la historia de la arqueología maya gira en torno al Palacio de Palenque, por lo menos en el siglo XIX, XVIII, XIX, principios del siglo XX. Y es hasta el proyecto en Huachactún donde se hace una excavación completa de un palacio maya, el Palacio A5, y ahí es donde básicamente la interpretación de la sociedad maya empieza a través de los palacios. Y las excavaciones en Huachactún, de hecho, surge un gran debate si los palacios eran residencias o no, ¿verdad? Entonces, ese es el primer debate sobre los palacios, pero con las excavaciones en Tikal se comprueba que los mayas tuvieron ciudades verdaderas y por lo tanto la excavación de la gran acrópolis central de Tikal es el punto que marca, creo yo, el inicio de la investigación ya moderna y, digamos, científica de los palacios. Se marca un punto de inicio y por lo tanto ahora el estudio de los palacios va muy ligado al debate sobre la naturaleza de las ciudades mayas, o sea, qué tan administrativas o rituales eran, cuál era su grado de centralización o descentralización. Y entonces los palacios han sido ahora pues una ventana hacia la interpretación de cómo era la sociedad maya en sus distintos periodos. Especialmente cuando se define que la organización política maya no era a través, digamos, de grandes imperios, sino era más como ciudades-estados, entonces la presencia de distintos palacios en cada ciudad maya se vuelve más relevante para entender las diferentes formas de gobierno. Entonces se combina ahora la presencia de palacios con las inscripciones jeroglíficas para crear ya interpretaciones más geopolíticas. Y en los últimos 20 años, pues ha habido un regreso para reestudiar la naturaleza de las cortes reales que no solo residían, sino que utilizaban todos estos espacios. ¿Verdad? Entonces, el concepto de palacio va muy ligado al concepto de corte real, que es básicamente el gobernante, su familia, la nobleza, sus consejeros, oficiales militares, embajadores, escribas, artistas, sacerdotes, entretenedores, sirvientes y visitantes. Entonces, esas es todas las personas quienes interactúan en estos espacios construidos, ¿verdad? Y donde es muy importante entonces que la arquitectura de los palacios refleja las reglas de protocolo y los niveles de interacción entre los distintos actores sociales de esa época. Por lo tanto, es muy importante ahora en el estudio de los palacios, precisamente como decía la doctora Manzanilla, tratar de interpretar su funcionalidad, pero ya desde un punto de vista multifuncional, y lo quiero ejemplificar a través de imágenes de cerámica polícroma maya, que es la ventana hacia cómo eran esos palacios vivos, ¿verdad? Y a todo color. Entonces, por supuesto, en los palacios se hacían alianzas y pactos políticos con otros reinos, se realizaban consejos entre los diferentes actores políticos, se recibían visitantes importantes, se interactuaba con gobernantes y nobles de distintos rangos, de las distintas jerarquías que conocemos a través de los títulos. Se presentaban ofrendas y tributos en los espacios de los palacios. También se presentaban prisioneros. Se realizaban también actividades ceremoniales como sacrificios. Se hacían investiduras de gobernantes. Y se hacían otras prácticas rituales, como ya cuestiones más como chamánicas y, por ejemplo, aquí vemos al gobernante pues viendo un espejo ya pues con cuestiones sobre el mundo sobrenatural. Y por supuesto, la parte puramente residencial, que por muy importante que sea, la verdad es que no sabemos tanto sobre la función residencial de los palacios mayas, pero también sabemos que se daba consumo de alimentos en banquetes, en ceremonias, ¿verdad? Habían espacios para danzas, para baile, para música. Y entonces, pues hay mobiliario específico de los palacios, como las bancas, los tronos, y los nichos, donde pues eran lugares que nos indican un poco el tipo de funciones, ¿verdad? Ahora bien, hay palacios de distintos tipos, o sea, hay palacios muy sencillos, que llamamos estructuras tipo palacio,
que servían tal vez para una o dos funciones. Pero lo más interesante son los complejos tipo Acrópolis, los complejos palaciegos que eran definitivamente multifuncionales y cuya forma es muy variada. Incluso hay templos, palacios de tipo piramidal, como aquí el de Caracol, por ejemplo. Y entonces eso nos dice que toda esta diversidad de formas arquitectónicas nos dice pues esa gran variedad de funciones que tenían, ¿verdad? Había salones de trono, era muy importante también la parte pública de los palacios que servía para pues la teatralidad, que era muy importante para mantener esas estructuras de poder. Y lo que vamos viendo también a través del tiempo es que los palacios también van evolucionando, ¿verdad? Primeramente son más que todo residencias pequeñas en el periodo clásico temprano, que se van transformando a estos grandes complejos en el clásico tardío. Y específicamente a finales del siglo VIII es cuando tenemos esta explosión de conjuntos monumentales, donde el tamaño de los edificios de los palacios adquieren proporciones nunca antes vistas y tiene que ver mucho con ya formas de gobierno que ya son un poco menos centralizadas. Entonces tenemos esas grandes galerías con cuartos que nos indica que el poder poco a poco se va desligando de una sola persona y que se transforman ya por ejemplo, lo que vemos ya a finales del clásico en áreas como la PUC, y que en el posclásico vemos que la evolución de los palacios va evolucionando también a esas formas de gobierno más compartido, especialmente en sitios ya como Chichén Itzá y Mayapán, donde el palacio ya no es tanto una sede monárquica, sino se transforman en estas grandes galerías que nos reflejan formas de gobierno un poco más distintas, posiblemente asociadas ya a estos consejos, ¿verdad? Y que vemos la culminación en ciudades como Mayapán, donde ya no hay un palacio, sino tenemos muchos de estos pequeños palacios asociados a linajes, o en las tierras altas de Guatemala, donde están las famosas casas largas o casas de consejo, que demuestran ya otras formas de gobierno. Entonces, para terminar, podemos decir que en los palacios mayas su época de oro fue el periodo clásico tardío, cuando el complejo palaciego fue el centro simbólico y físico de las ciudades. Pero como los palacios son medios ambientes culturalmente construidos, entonces la forma de los palacios reflejan las estructuras ideológicas, sociales y políticas de la corte real. Y la variación que tenemos de los palacios nos indica entonces que no hubo, como en las sociedades, digamos, más imperiales, como que un estándar de palacios, sino que cada ciudad maya fue gobernada por un régimen, digamos, un tanto propio y distinto que las otras. Y el estudio de la distribución de la forma de los palacios es una ventana entonces para ver aspectos en común, pero también de los gobiernos de cada ciudad-estado maya, pero también nos indican cuáles eran las particularidades de cada ciudad maya en cuanto a su régimen político. Y eso nos indica que no solo a través del tiempo, sino en diferentes regiones, las ciudades mayas fueron gobernadas por regímenes políticos propios de cada región y época determinada. Así que, para concluir, el palacio es básicamente una ventana hacia la organización política, y la investigación de los palacios es, digamos que nos falta mucho todavía, pero es una de estas, creo yo, actividades que es ahora, si queremos comprender la geopolítica de los gobiernos, pues el palacio es la manifestación material de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, Lina Rosa. Bueno, tenemos unos minutos más, solo invitar al público, desde luego es un tema apasionante y realmente fascinante para aquellos que no conocemos como ustedes tanto de esta materia, pues se vuelve algo que uno quiere escarbar más y conocer más, ¿no? Entonces, antes de cederles una última palabra a ustedes, solo invitar a todo el público que nos vea o escuche que este libro está ya disponible tanto en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM como directamente en el Colegio Nacional, en nuestra librería virtual que es libroscolnal.com, y ahí pueden desde luego tener acceso a esta publicación con envío a toda la República. Entonces, para que no dejen de acercarse a estas páginas. Pero no sé si quieran, Linda Rosa o Tomás, algunas últimas palabras, tenemos unos minutitos para darle cierre a esta interesante charla. No, yo agradecerles la participación en la presentación de esta obra,
que realmente nos entusiasmó mucho de tener esa diversidad de expresiones arquitectónicas que son, como dice el doctor Barrientos, ventanas hacia las sociedades de Mesoamérica. Muchísimas gracias. Sí, yo también quisiera indicar que este libro es un aporte importantísimo a un tema que, como decía yo, en los últimos años ha tomado mucho auge, creo yo, porque a un principio la arqueología mesoamericana se enfocó mucho en las élites, pero después hubo un cambio diciendo, bueno, no tenemos que estudiar las élites, estudiamos toda la población. Y digamos que se descuidó un poquito, que después sabíamos mucho de la gente común y menos de las élites. Entonces, ahora creo que hemos comprendido que tenemos que conocer mejor todos los aspectos de la sociedad. Entonces, creo que hemos retomado mucho el estudio de los palacios porque ahí encontramos las bases estructurales de cómo se organizaba toda la sociedad. Y como decía yo, pues se pierde muchos datos arqueológicos, pero la arquitectura es lo que más permanece, ¿no? Entonces, el libro es fascinante porque tiene casos de todas las regiones y de todos los periodos y nos ejemplifica precisamente cómo la sociedad mesoamericana era muy dinámica y en cada región encontramos, como decía yo, cosas comunes y cosas distintas y eso nos ayuda a entender las particularidades de cada región mesoamericana, pero también cómo hay conceptos que eran muy compartidos, ¿no? Entonces, es un ejercicio comparativo fascinante este libro, así que los invito a adquirirlo y leerlo y tenerlo como una referencia obligatoria, ¿verdad?, para la arqueología mesoamericana. Pues muchas felicidades a Linda Rosa, antes que nada, por haberlo editado, haber hecho esta convocatoria tan plural y amplia en esta obra. Y como bien dice Tomás Barrientos, ahora es única en esa modalidad de obra bibliográfica en nuestro idioma. Linda Rosa en la introducción habla de otras experiencias u obras similares en el mundo anglosajón o de arqueólogos de otras latitudes, pero bueno, esta como reunión y con esos investigadores de punta, pues una aportación fundamental de este volumen. Así que felicidades a Linda Rosa, a Tomás, a todos los autores. Agradecer a la Feria del Libro de Lina, a la fila por abrirnos sus pantallas, estar aquí con los posibles lectores y nada, pues agradecerles a todos y mandar todo el ánimo que esta pandemia sigue, pues seguimos adelante. Así que muchas gracias y felicidades de nuevo a los autores y a Linda Rosa. Gracias. Gracias a ustedes. Muy buen día. Gobierno de México.